Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las altas y atípicas temperaturas que estamos teniendo en este final de verano aquí en Francia hacen las delicias de los afortunados que pueden tomar sus vacaciones en estos días. Pero muchos se muestran ya inquietos por la salud del planeta. Si la naturaleza puede ser fuente de inquietud hoy en día, para nuestro invitado de hoy, el artista español Alberto Reguera, es fuente de inspiración. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Reguera. Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias por invitarme. Te estábamos viendo en una performance que realizaste en la Universidad de Hong Kong, la manera de poetizar la naturaleza, las montañas que tiene la pintura china, armoniza muy bien con tu trabajo, ¿no? Yo creo que sí, que el arte oriental para mí es una de las fuentes de inspiración. De hecho, toda la tradición de paisaje que ha habido en China me ha traído muchísimo, con pintores como Wang Wei, y sobre todo esa idea de la montaña flotante, de la montaña agua, de lo que ellos llaman el shan shui, que unen la nube a través de la montaña y el cielo. Es muy profunda, ¿no?, la pintura china. Sí, tiene mucha profundidad espiritual. La naturaleza es el centro y a partir de ahí durante muchos siglos han elaborado una tradición de paisaje que ha durado en todas las dinastías y que dura incluso hasta a los artistas contemporáneos chinos. ¿Cómo fuiste acogido ahí en China, en Hong Kong? Bueno, la última exposición que hice, que fue esta exposición de paisaje que a su vez estaba inspirada en los paisajes holandeses de Aert van der Neer, era una exposición que se había hecho en el Museo Thyssen ¿En Madrid? En Madrid, en el Thyssen de Madrid, y que en colaboración con este Museo UMAC de Hong Kong fue muy bien acogida. La verdad que fue emocionante. Es verdad que yo en Hong Kong ya he expuesto varias veces, ya me van conociendo, pero sobre todo lo que fue sorprendente fue la acogida de la performance. Los aplausos eran intensos, ¿eh? Sí, bueno, es llevar a la pintura hacia el espacio, es salirte del marco al mismo tiempo que respetas la tradición de la pintura. Sí. El hecho de recoger las impresiones de tus viajes en un cuadro te podría emparentar con los impresionistas, ¿no? No puedo evitar pensar en Turner, en Monet, en ese, ¿cómo se llama? Su impresión de sol naciente. Así es. Alguien me decía, es un gran crítico español, Juan Manuel Bonet. Juan Manuel Bonet habló me acuerdo que comentaba que mi pintura era cogiéndolo de otros textos, que era impresionismo abstracto. Y es verdad que mi pintura tiene inspiración de los paisajes ingleses, Constable, Turner, pero también de Monet, porque mi pintura, mi trabajo son impresiones de un paisaje que a través de mis bocetos mentales yo luego voy a interpretar en el lienzo. Voy a materializar el paisaje exterior, lo voy a materializar en pintura a través del paisaje interior. Y ahí son impresiones que acaba siendo muy abstracto. Somos, Alberto, completamente conscientes de la belleza de la naturaleza. O vamos tan deprisa que no nos da tiempo ni para pararnos para ver una puesta de sol, por ejemplo. Claro. Eso yo con mi trabajo, con mis lienzos, pretendo pararme en el tiempo, captar esa instantánea y luego transformarla en el lienzo, pero la belleza del paisaje es inconmensurable. Desde los cielos, las nubes, todos los elementos de la naturaleza que para mí son muy abstractos, son los que me han nutrido para realizar mi trabajo, pero la belleza de la naturaleza es infinita y cambiante. Por supuesto. Este verano en España se ha visto marcada por los enormes incendios. Sí. El ser consciente del valor, no solo estético, ecológico de la naturaleza, sí, podría ayudar a evitar esos desastres. Yo creo que sí, que tenemos que tener conciencia que la climatología decimos que es adversa,
Sabemos que esa adversidad tiene su lado bello también. Las tormentas, los huracanes, ese lado bello a la hora de plasmarlo en un lienzo. Pero a la hora del día a día tenemos que ser conscientes que tenemos que respetar nuestro planeta Tierra para a partir de ahí poder disfrutar de su belleza, disfrutar de sus paisajes. Y es verdad que con esa mirada un poco irresponsable a veces nos la cargamos. Terrible. Nos cargamos la tierra, nos cargamos la belleza de la tierra. En busca de esa belleza has viajado por el mundo entero, has estado en los fiordos de Noruega, en Australia, en Nueva Zelanda. Cuéntanos, que uno sale mejor, ¿no?, de esos viajes, uno sale más rico. Para mí, la gran experiencia que tuve con los viajes fue en Noruega, que fue en 1999, y fue realmente una experiencia muy espiritual, porque como los cuadros de Caspar David Friedrich, te ves insignificante dentro de la naturaleza. La naturaleza te abraza al mismo tiempo que entras con tu mirada en ese cuadro infinito que es la naturaleza. Y Noruega fue el primer paso. Había hecho... Estuviste en verano, imagino que estuviste. Fui en septiembre de 1999 y ahí ya hice una versión, ya empecé a hacer una versión sobre los paisajes de Noruega. Hice toda una serie. Había hecho otra inspirada en San Malo el año antes. En Francia. Y Noruega hasta las Islas Lofoten. Realmente pensé, estoy entrando en otro planeta. Pero en 2006 se me ocurrió hacer el lado inverso. Voy a ir a Nueva Zelanda y comparar los fiordos de Nueva Zelanda con los de Noruega. Realmente eran mucho más frondosos, no eran iguales. Las cascadas de Tasmania tampoco eran iguales, pero sabemos que hay elementos comunes, pero era mucho más fuerte la belleza en esto. Había ese sentimiento esa idea del vacío en el espacio, estaba muy presente en los paisajes noruegos. En cambio, en Nueva Zelanda era lo contrario, era el horror vacui. Todo era frondoso, todo era verde, pero evidentemente había volcanes. Nueva Zelanda está en las antípodas, precisamente. Exactamente, por eso lo hice, ¿no?, para saber, bueno, un poco cómo podía verlo. Y luego hay un viaje que lo he hecho a lo largo de toda mi vida y que será hasta el fin de mi vida, que es el de Castilla, mi Castilla natal. Entonces tengo una serie que nunca acabo, que son mis atardeceres castellanos, ¿no? Entonces yo soy castellano, nacido en Segovia, aunque he vivido mucho tiempo en Valladolid y Palencia, y me encantan esos océanos de trigo, esos cereales inmensos, esos paisajes rozquianos, ¿no? Pero eso es un viaje que va a durar siempre. Anchas Castillas. Anchas Castilla, tu tierra, ¿no? Eso es. Sí, pero vamos a la exposición que inauguras este 23 de septiembre aquí en París, en la Galería Olivier Nouvelet. Presentas una serie de cuadros inspirados en tu reciente viaje a la región de los lagos de Chile. Exacto, sí. El año pasado. ¿Qué es lo que te empujó a viajar a Chile? Bueno, yo tenía muchísimas ganas de conocer Chile. Sabía que me habían hablado que había unos paisajes excepcionales en el sur de Chile, que eran la región de los lagos de Chile. Y entonces esta exposición es la primera entrega de otros viajes que voy a hacer a Chile. Por eso se llama Retour du Chili. Vuelvo de Chile porque va a haber un ida y vuelta a Chile. Estoy seguro que voy a ir más veces porque Chile es un paisaje, es un país que tiene todo tipo de situaciones escenográficas de paisaje, con lo cual se merece muchos viajes. Y concretamente en este viaje que hice el año pasado, me centré en los lagos del sur de Chile. Desde aquí no puedo olvidar de agradecer a dos personas que han hecho posible este proyecto. Primero, Pablo Bravo Rojas, que me ayudó en el trayecto, y también a Olivier Nouvelet, el galerista que va a exponer la serie. Que, por cierto,
cumplo 40 años de colaboración con él. Fue mi primer galerista en París. No está mal. Estamos viendo el cartel, se te ve en una llanura inmensa, con un volcán, el volcán Osorno detrás. Exactamente. Recuerda mucho el Fujimori de Japón o incluso el Teide de las Canarias en España. Así es. Mira, ahí estamos viendo, es una imagen, lo que era completamente mágico es esos colores azules, esa montaña flotante, volvemos a conectarlo con Oriente, esa montaña flotante, ese reflejo en el agua, concretamente esa imagen está tomada desde Frutillar y es el lago Llanquihue y al fondo se ve el volcán Osorno. Esos colores violeta, azules. Cuando yo veo la cordillera de Chile, me acuerdo mucho de las palabras que decía de la poesía de Gabriela Mistral, ¿no? Cuando hablaba de las cordilleras amoratadas. Te ha interesado también el paisaje literario chileno, El ¿no? paisaje literario chileno, Zurita, Huidobro, Gabriela Mistral, con esas frases tan contundentes, ¿no? Como cuando decía la arruga de la tierra ardiente, por ejemplo. Es que eso es inspiración total. Increíble. Bueno, Gabriela Mistral concretamente para mí me resulta fascinante. El Osorno tenía nieve en la cumbre, pero esas nieves perpetuas están desapareciendo también con el cambio climático, ¿no? Eso es, esas nieves perpetuas que, hablando de los colores, Raúl Zurita habla de los blancos y de esas montañas que dice que indeleblemente se acercan hacia nosotros. Bueno, a mí me ha pasado, volviendo a Nueva Zelanda, de haber estado en glaciares que ya no existen, ¿eh? Terrible, ¿no? Sí. Pero concretamente es muy característico el volcán Osorno porque en esa cumbre blanca, que yo lo veo también como un objeto escultórico, el punto de vista del objeto, esa cumbre blanca da la impresión, lo que me impresiona mucho es esa latencia que hay en el volcán, que parece que está quieto, pero al mismo tiempo en cualquier momento se puede expandir. Y yo pensaba en mi trabajo de la pintura expandida también, ¿no? O sea, está latente, pero pero al mismo tiempo hay una actividad, porque es muy interesante para un pintor imaginar el aura del volcán, lo que está rodeando en el volcán y lo que puede pasar mañana mismo, ese cambio, ¿no? Y ese cambio tratar de imaginarlo y de plasmarlo en el lienzo, sí. En el viaje ibas muy bien acompañado por un chileno, Pablo, me decías. Pablo Bravo, pero sí. seguro que os ha pasado más de alguna anécdota en este viaje. Sí. Que es nada grave, espero. Bueno, no, anécdotas no. Uno de los días, empezamos a andar por carreteras por el lago Rupanco y ya era como el final de la carretera. Así como un Finisterre, pero sin ser Finisterre. ¿Cómo se siente uno cuando se le acaba la carretera? Bueno, te unes a la naturaleza y luego te das la vuelta. ¿Cómo fuiste recibido por los habitantes de esa región? Muy bien. Bueno, en general, el pueblo chileno es un pueblo muy acogedor. Un pueblo muy culto, me impresiona vuelvo al tema de la literatura, de su poesía. Por cierto, un país de grandes pintores que han tratado el paisaje. Y, en fin, podríamos hablar de muchos, de Maupassant, de Maturana, de todos, incluso de los nuevos como Talcla, que lo ha revertido. Pero es un país acogedor. Y en los lagos del sur, en la región de los lagos del sur, son súper acogedores. Es algo ya, te sientes como en familia. Realmente hubo un día que hasta la persona que nos alquilaba la cabaña, pues nos llevó comida. Fantástico, ¿no? Por cierto, la comida también es muy buena. Me imagino También que sí. esos caldos con carne, en fin, sí, muy buena acogida y sobre todo que tienen una percepción de la cultura que me gusta. Dan ganas de volver a Chile, ¿eh? Sí, pues estoy seguro que voy a volver. Alberto, Sí, de sí. vuelta a Europa, ¿cómo ha sido ese proceso de creación, de materializar ese viaje interior, como tú decías? Sí,
dices en la pintura, ¿no? Bueno, el proceso de la pintura, yo me meto en el estudio, pero voy desarrollando mis paisajes en la memoria. Esos paisajes en la memoria que lo voy desarrollando o lo voy elaborando a través de capas que se superponen y que van generando como una serie de transparencias. Y al final surge un paisaje imaginado que nos lleva, que siempre está... Es un paisaje imaginado que surge, que tiene ese lado de la ventana. Es como una ventana a través del cual nuestra mirada se zambulle, entra y puede imaginar otro paisaje. Pero la cuestión es que el paisaje que yo hago no se queda solamente en el lienzo, sino que trato de que se vaya hacia el espacio, que es lo que hice recientemente aquí en París en una exposición en el Ayuntamiento de París, en una de las salas del Ayuntamiento de París 8. Quiero decir que me gusta elaborar el paisaje no solamente desde la visión unidimensional, pero también desde la visión tridimensional. Rozando la escultura. Eso es, rozando la escultura, y a partir de ahí el espacio es como un instrumento, como pudiera serlo el lienzo o el pigmento. Y cuando un espectador está observando muchas pinturas, muchos trabajos míos que están pintados a veces son trabajos, no el caso de la exposición de Chile, pero a veces son trabajos que están pintados por todos sus lados. Al final el espectador es interactivo, tiene que formar con su mirada ese paisaje de pinturas, incluso rodearlo, interactuar con ese paisaje. Y también es importante para mí decir el paisaje que se expande fuera del lienzo, que al final, como decías al principio, me he atrevido a realizar pinturas que se salen del marco, la pintura expandida, pero que además tengo la osadía de hacerlo delante del público. Hay que atreverse también a eso. Hay que atreverse, pero ahí es muy interesante porque también ahí hay una interacción latente por parte del público. Porque el público no tiene que está tranquilo, pero te está emitiendo su energía. Por supuesto. Hemos visto los entusiastas aplausos que tuviste ahí en Hong Kong. En China, en Hong Kong. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el 23 de septiembre en la Galería Olivier Nouvelet, aquí en París, para la exposición de Alberto Reguera, maestro de la abstracción, del impresionismo abstracto. Eso sí, muy bien. Muchísimas gracias, Alberto, por contarnos cosas tan interesantes sobre Chile. Permíteme también que te dé las gracias a Steven Hesley y a Guillaume Buffet, quienes han encargado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia chilena. Pues mira, fantástico. Gracias a una cadena que se llama UCL, una cadena latina, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Fantástico, pues un saludo para ellos. Desde aquí se lo enviamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.